Hola, ¿me escuchan? Bueno, vamos a dar comienzo. Que se vayan incorporando en el transcurso de la masterclass el resto. De hecho, que alguien me está preguntando, le estoy diciendo comenzando. Muy bien. ¿Todos me escuchan bien? ¿Todos ven la presentación? Por favor, escriban en el chat, confirmen si es así para dar comienzo. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar la masterclass que tiene como nombre Análisis de espectro y máscara de transmisión de un radio. Esta es una masterclass que estamos ofreciendo en conjunto con Corporaciones Global. Si no la conocen, bueno, es una empresa suplidora de tecnología, también consultora para el desarrollo de proyectos, que está ubicada en Barquisimeto, bueno, y tiene alcance nacional. Vamos a dar comienzo. Me presento rápidamente, mi nombre es Luis Aguilar, bueno, tengo ya tiempo trabajando en telecomunicaciones, especialmente muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el ámbito inalámbrico, con diversas marcas, diversas tecnologías. Soy consultor y entrenador certificado de 3 marcas actualmente: Ubiquiti, Cambium Networks y Microtik. Y bueno, y tienen en pantalla mis datos de contacto. Siempre estoy a la orden. Tienen mi WhatsApp, correo electrónico y el perfil de Instagram, que bueno, entiendo que la mayoría de ustedes conoce porque por allí es donde hacemos las promociones de los webinars, las masterclass y los cursos. Yo pertenezco a la empresa Ecoinos. Nosotros, bueno, nos encargamos de ofrecer soluciones a clientes de Venezuela y Latinoamérica, soluciones de conectividad a través de radioenlaces, redes Wi-Fi profesionales, túneles VPN, soluciones integrales en redes de datos, monitoreo, consultorías, control y gestión de navegación y ancho de banda, seguridad perimetral, video IP y soluciones de energía DC, entre otros. También nos dedicamos mucho tiempo, le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo, y nos gusta todo lo que tiene que ver con los entrenamientos. Nosotros tenemos ya más de 7 años certificando en varios países de Latinoamérica con las marcas que les mencioné, y también ofreciendo cursos genéricos en función al requerimiento del cliente, cursos de wireless, por ejemplo, cursos de seguridad, cursos de virtualización, cursos de monitoreo, cursos de control de ancho de banda, y de forma gratuita, para tratar siempre de que nuestros seguidores se mantengan actualizados con las últimas tendencias. Bueno, estamos ofreciendo webinar y masterclass. Vamos a comenzar hablando de lo que es un proveedor de servicio de Internet inalámbrico, un WISP. Bueno, un WISP es una empresa que provee servicio de Internet a sus usuarios utilizando radioenlaces. Los radioenlaces, vamos a hacer una anotación por acá, los pudiésemos catalogar en dos tipos: los que se conocen como troncales, que se utilizan para interconectar nodos o puntos de repetición, y los radioenlaces última milla. Los radioenlaces última milla que se utilizan para llegar al cliente, para llegar al suscriptor. Esos radioenlaces, bueno, los podemos tener tanto los troncales como última milla, con distintas marcas, distintas tecnologías. Acá nosotros vamos a hacer, digamos que la masterclass está enfocada en los radioenlaces en banda libre. Ya vamos a hablar qué es eso. No todos los proveedores de servicio tienen exclusivamente su red con radioenlace. De hecho, es muy popular hoy en día y nosotros hemos dado webinar y masterclass hablando del tema sobre redes híbridas, proveedores de servicio que tienen enlaces inalámbricos, radioenlaces, pero también tienen enlaces de fibra. En cualquier caso, bueno, esta masterclass está enfocada a lo inalámbrico. Aquí tenemos igual un enlace troncal y tenemos por acá abajo un enlace última milla. Cuando nosotros hablamos de comunicaciones inalámbricas,
el principal valor quizás que nos viene a la mente, porque es uno de los que tenemos que configurar cuando hablamos de un radioenlace, es la frecuencia. La frecuencia hace referencia al número de ciclos por segundo de una señal, como lo ven en la imagen, pasando de una polaridad a otra. La frecuencia se denomina con la letra F y se mide en hercios. Entonces, por ejemplo, una frecuencia utilizada en un radioenlace en banda libre, la banda de 5 GHz, pudiese ser 5180 MHz. Eso es una frecuencia. Entonces, el número de ciclos. Frecuencias más altas tienen mayor número de ciclos que frecuencias más bajas, evaluadas en el mismo lapso de tiempo. Entonces, cuando hablamos de frecuencias, estamos hablando del dominio del tiempo. Cómo esa onda va cambiando de polaridad en el tiempo. Ahí lo tienen también en esta gráfica. El número de ciclos en un segundo nos da la frecuencia. Entonces, si usamos esa misma imagen como referencia, pudiésemos decir que la señal que está a mano izquierda es una frecuencia baja, la que está a mano derecha es una frecuencia alta, simplemente porque hay más ciclos en un segundo. Pero nosotros cuando hablamos del espectro, que es el parte del título y la razón de ser de esta masterclass, no evaluamos la frecuencia, si bien por supuesto que es importante, pero cuando hablamos del espectro, la representación de la señal ya no está reflejada en el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué es el espectro de una señal? Es la representación del conjunto de frecuencias que constituyen esa señal. Se representa gráficamente asignando el valor de las frecuencias al eje X y el nivel de señal, vamos a decirlo coloquialmente, pero realmente el término es densidad espectral de potencia, en el eje Y. Entonces tengo la amplitud en el eje Y y las distintas frecuencias en el eje X. Eso es el espectro. Yo veo todas las frecuencias que están utilizándose, vamos a utilizar esa palabra, que están utilizándose en determinada porción, porque yo evalúo porciones. Yo puedo evaluar desde 5100 a 5800, por ejemplo. Estoy evaluando entonces esa porción de frecuencia. La cantidad de espectro que ocupa el canal correspondiente a un servicio, hablamos de servicio, el radio que está dándole acceso a Internet a la señora María Gómez. Bueno, eso es un servicio. Esa señal de ese radio que permite que el Internet o los datos lleguen a la casa de ese suscriptor, ocupa un canal. Un canal que tiene un ancho que se configura, lo configuramos nosotros en los equipos. Cualquier ancho el que se nos ocurra, no. Los equipos siguen ciertas normas, protocolos, estándares y bueno, hay anchos de canales predefinidos de los cuales nosotros podemos escoger en cuál trabajar y en cuál no, pero siempre con un criterio y vamos a hablar de eso bastante durante esta clase. El espectro radioeléctrico, las frecuencias, es un recurso natural, pero es limitado, es decir, no hay infinitas frecuencias. Por ejemplo, cuando ustedes están en su vehículo y sintonizan una emisora, no sé, 105.7, no sé si hay una emisora que ustedes escuchen que tenga ese dial, pero bueno, 105.7. Eso es una frecuencia que está ocupándose en el espectro. Si ustedes analizan, no hay infinitas emisoras, no empezamos, no sé, en el 87 punto algo, 88 y terminamos en 107 punto algo. Es decir, que son canales limitados. Lo mismo ocurre con las frecuencias que están definidas según la norma para utilizarlas en radioenlaces, para transportar información. En la mayoría de los casos, bueno, esa información es el acceso a Internet de los usuarios.
Permítame un segundo que alguien me está pidiendo el link para ingresar a la clase y ya continúo. Ok, entonces seguimos. Entonces las frecuencias, que también lo podemos conocer como canales, son limitados y dependiendo del uso que yo le vaya a dar, bueno, ese uso está asociado a una normativa. Esa normativa define cuáles son los canales que yo puedo utilizar y qué potencia máxima puedo aplicar. Y eso es así en cualquier banda de frecuencia, inclusive en las que le decimos de uso libre. Todas responden y están normadas. Hay diferencias en que en unos casos tengo que pagar por su uso, en otros casos no, pero a todas tengo que respetar o debería respetar la normativa. Sobre todo en las bandas de uso libre, el espectro, bueno, el uso del espectro ha crecido muchísimo, especialmente, bueno, en las áreas urbanas. Se entiende como área urbana, bueno, las ciudades, las grandes ciudades. En el caso de Venezuela, bueno, digamos que las áreas urbanas con mayor presencia de radioenlaces, por supuesto, Gran Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto La Cruz, por mencionar algunas, donde hay mayor presencia de radioenlaces. Por otra parte, hay zonas suburbanas y zonas rurales, no sé, en el Tamacuro quizás, catalogado obviamente una zona rural, ahí no hay la misma presencia de radioenlaces que hay en Caracas. Entonces, el espectro, especialmente en las zonas urbanas, se ha ocupado muy rápido. La manera correcta de utilizar el espectro, primero que nada, es respetando la normativa. Para respetarla tengo que conocerla. En el caso de Venezuela, la normativa vigente está disponible en la página de Conatel, que es el ente que regula las telecomunicaciones y el uso del espectro. Si leo la normativa, que de hecho se parece en muchos aspectos a la de otros países de Latinoamérica, bueno, la normativa me va a decir cuáles son las frecuencias que yo puedo utilizar y la potencia máxima que puedo aplicar. Por otra parte, tenemos las bandas no licenciadas. Las bandas no licenciadas, perdón, tenemos las bandas licenciadas, disculpen. Las bandas licenciadas son aquellas por las cuales yo debo pagar para poder explotar o utilizar el espectro. Así como un canal de televisión tiene asignado por un periodo de tiempo, bueno, determinado, la concesión para su frecuencia, vamos a llamarlo así, para el uso de ese canal, igual con una emisora de radio, también ocurre con los radioenlaces. Las bandas licenciadas, bueno, yo debo ir al ente regulador, hacer la solicitud de la banda que deseo utilizar, él me va a pedir ciertos recaudos, va a validar que esa banda no esté asignada para otra persona, se deben hacer unos análisis para validar que realmente no esté ocupada y si todo está bien, bueno, esa banda me la van a asignar por un tiempo determinado, 5, 10, 20 años, no sé, y yo debo pagar anualmente por el uso de esa banda.
Obviamente es más costoso, pero tengo la gran ventaja que no debería tener interferencia porque no debería haber alguien más utilizando los mismos canales que yo, porque por eso es que estamos pagando. Adicionalmente, de cara a los fabricantes de equipos, los que fabrican equipos para banda libre son equipos que se fabrican en masa. ¿Qué significa en masa? Que es una línea de producción. Así como se fabrican teléfonos, bueno, hay una línea de producción haciendo radios. Eso hace que sean más económicos. Por otra parte, los radios para bandas licenciadas, como el fabricante a priori no sabe cuál es la frecuencia que va a utilizar el cliente, porque el cliente tiene que hacer todo el proceso que ya les mencioné, él lo que tiene es parte del radio diseñado, pero los filtros y los componentes que trabajan con determinadas frecuencias no están hechos aún. Cuando viene un potencial cliente, le solicita una cotización y finalmente decide mandar a hacer uno o varios radios, en ese momento es que esa empresa, ese fabricante, comienza a diseñar parte del radio, la parte que no estaba lista. Y ese proceso puede durar de 1 a 3 meses, por ejemplo, unos tiempos típicos. Entonces no se fabrica en masa, se hace bajo pedido. Adicionalmente, las características de los componentes de radios en banda libre versus radios licenciados son diferentes en cuanto a calidad, diseño, y los costos son muy diferentes. Estamos hablando que un equipo en banda libre puede costar, no sé, muy costoso, muy costoso, $1,000. Muy costoso porque también los tenemos de $50. Un equipo en banda licenciada muy económico nos cuesta 20,000. Y tengo de 100,000 y 200,000 y 300,000. Entonces la diferencia en precio es muy marcada precisamente por todo lo que les acabo de mencionar. Uno se hace bajo pedido, el otro se fabrica en masa. Uno lo tengo siempre disponible, el otro no. Entonces, esa realidad económica, especialmente en países de Latinoamérica, típicamente muy golpeados por la crisis, hace que todo el mundo o no todo el mundo, la gran mayoría de proveedores de servicios trate de irse por el lado de lo más económico, y el lado de lo más económico es banda libre. Entonces, bueno, es un poco la historia de por qué se usa más banda libre que licenciado. Lo que están viendo en pantalla es la canalización de la banda de 5 GHz, que es de uso libre. Es la única, no. Hay otras porciones, pero bueno, acá vamos a enfocarnos en hablar solo la de 5. No obstante, la explicación que les voy a dar aplica para también la banda de 2.4 y otras bandas que son de uso libre. Entonces, fíjense, yo tengo 25 canales que están numerados. El primer canal, que tiene como frecuencia central 5180 MHz, es el canal 36. Y después le sigue el canal 40, 44 y así sucesivamente. Adicionalmente, yo puedo unir varios canales. Los canales tienen un ancho por defecto de 20 MHz, pero yo puedo unir 2 canales de 20 y armar uno de 40. O 4 de 20 y armar uno de 80. U 8 de 20 y armar uno de 160, con el único objetivo, la única finalidad de lograr más capacidad en el enlace. Si yo tengo un recipiente y le echo agua y coloco un recipiente más grande, le cabe más agua. Bueno, es la misma lógica. Más ancho el canal, más velocidad, pero al ensanchar el canal tengo problemas lógicos como mayor probabilidad de interferencia, por ejemplo, porque estoy ocupando más espacio. Fíjense lo siguiente. Tanto en la gráfica anterior como esta gráfica que les voy a mostrar, nos hacen la representación de los canales como si fuesen unos rectángulos o unos trapecios, como lo ven en la imagen. Si yo les pregunto a ustedes en este momento, salvo que tengan mayor conocimiento en cuanto a la máscara de transmisión,
Señores, ¿el canal 36 está interfiriendo al canal 40? La respuesta obvia va a ser que no, porque se ven separados. Están juntos, pero no están montados uno sobre el otro. Y podemos decir lo mismo del canal 40 con el 44 o el 44 con el 48. Si nos guiamos por esta imagen, pareciera que los canales no se interfieren. Como les mencioné, tengo un ancho de canal por defecto de 20 MHz. Y puedo, aquí tienen simplemente un ejemplo, yo puedo unir el canal 36 con el canal 40, eso lo hace el equipo, y tener un canal nuevo que es el 38, que tiene un ancho de 40. Eso es lo que ocurre cuando yo en mi radio le digo, mira, yo no quiero un ancho de canal de 20, yo quiero uno de 40. Bueno, él agarra dos de 20 y lo une, y los une. O agarra 4 de 20 y arma un canal de 80 MHz. Entonces, todo esto que les estoy mostrando es lo que nos aparece en Google cuando yo busco canales en 5 GHz. Nos aparecen esos cuadritos, esos trapecios. Pero vamos a empezar a hablar de la realidad. La máscara de transmisión es la representación del espectro de mi radio. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, define que la máscara de transmisión para un radio, hablemos de forma genérica, un radio para operación en banda libre, puede tener la forma que están viendo en pantalla. Entonces, vamos a hacer por acá unos dibujos para que observen algo. Esto que estoy resaltando es una máscara de transmisión de 20 MHz. Pero fíjense que la propia UIT nos está diciendo que esta máscara no es rectangular. Tiene algo que se llama shoulder y background, que son como unas bandas laterales. Es decir, que la máscara de transmisión no es un trapecio, no es un rectángulo, se parece más a una campana. Eso quiere decir, y mucha atención con esto, que cuando yo configuro mi radio con un ancho de canal de 20, yo no voy a ocupar 20 MHz en el espectro, voy a ocupar más, porque, repito, la máscara de transmisión se va a ensanchar hacia los lados. ¿Qué tanto más pudiese ocupar? Bueno, yo pudiese ocupar 20 y 20 más hacia la izquierda y 20 más hacia la derecha. Es decir, que yo pudiese ocupar, cuando configuro mi radio con un ancho de canal de 20, 60 MHz. Y esta proporción se puede mantener en el sentido de que si yo configuro, por ejemplo, 80, puedo ocupar hasta 240 MHz en el espectro. Esto es, si ustedes han visto un analizador de espectro y saben cuál es la ocupación de canales hoy en día, ocupar 240 MHz en el espectro es una barbaridad. Y eso normalmente ocurre y funciona así porque, repito, no lo estoy diciendo yo, te lo dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o sea, el ente principal que rige las telecomunicaciones en el mundo. Él te está diciendo, por propiedades de la física de los radios, la máscara de transmisión se va a parecer a esto que está en pantalla. Así que olvidémonos de los rectángulos y trapecios, así no son los canales. A veces, iba a colocar una imagen en la presentación, pero finalmente no lo hice. A veces tenemos algunas aplicaciones en los teléfonos que escanean canales y nos dibujan los canales como rectángulos. Eso es una mentira. Simplemente nos está detectando que hay un canal y lo representa de esa forma, pero no es la ocupación real del canal en el espectro. No existen esos rectángulos. De hecho, lo que les estoy diciendo es tan real que hay analizadores de espectro
que me permiten certificar que un radio realmente cumpla con esa norma de la UIT. No sé si ven, no sé si alcanzan a ver esta línea morada. Esta línea morada es como un marco. ¿Qué ocurre? Yo agarro mi radio, lo evalúo con este analizador de espectro y siempre y cuando mi máscara de transmisión no supere ese marco, yo puedo decir que el radio cumple con el estándar. Para eso es esto. Aquí tenemos otro instrumento que hace lo mismo. Fíjense que ahora el marco es todo esto que está en verde. Es decir, que esto es una realidad. No existen canales rectangulares. Eso no existe. ¿Saben qué empeora la situación? Que hace que esas bandas laterales, ese shoulder y background, se ensanche aún más la potencia. Cuando yo le coloco exceso de potencia a un radioenlace, ocurren dos cosas. Bueno, ocurren varias cosas. Casi todas malas. La primera, y la más lógica. Estoy poniendo a que mi radio grite todo el tiempo, entonces le estoy acortando la vida útil. Como si nosotros estuviésemos gritando todo el tiempo. Bueno, la garganta no nos va a durar mucho. Entonces se degrada el transmisor del equipo y al cabo de cierto tiempo, bueno, el equipo ya queda irrecuperable. Lo segundo, si yo me quiero comunicar del punto, imagínense que hay una hilera de edificios. El edificio A, después le sigue el edificio B, después le sigue el edificio C, después el D y así. Yo me quiero comunicar, vamos a dibujar por acá, este es el edificio A, este es el edificio B y este es el edificio C. Yo me quiero comunicar de A hasta B. Entonces yo, bueno, coloco mi enlace de A hasta B. Pero resulta que por alguna creencia popular, alguien me dijo que la solución es mucha potencia. Entonces cuando yo transmito de A hasta B, en vez de que mi señal llegue adecuadamente hasta B, esa señal va a seguir y va a llegar más lejos. Entonces, alguien que tiene su radioenlace en el edificio C, que no tiene nada que ver conmigo, bueno, ahora va a empezar a recibir mi señal. Y yo, por razones obvias, ahora lo empiezo a interferir y él a mí. Entonces, cuando yo coloco exceso de potencia, hago que mi señal llegue más lejos de donde debería. Lo que hago es contaminar el espectro y caigo en un círculo vicioso porque los demás empiezan a hacer lo mismo. Es por ello que la normativa, en el caso de Venezuela con Anatel, nos dice, sí, el espectro es de uso libre, pero tú no deberías aplicar una potencia mayor a tal valor. De hecho, hay un término que se llama PIRE, potencia isotrópica radiada efectiva, que bueno, toma en cuenta la potencia y la ganancia de la antena. Finalmente, para evitar lo que lamentablemente está ocurriendo, que nuestras señales lleguen más lejos de donde deberían. Y la tercera consecuencia de esa potencia alta es la que les mencioné, que las bandas laterales del radio se ensanchan más y ocurre algo como lo que están viendo en pantalla. Miren los 20 MHz por acá arriba, de hecho abajo tienen una escala donde pueden darse cuenta que de aquí a aquí hay 20, y miren todo lo que yo termino contaminando los canales vecinos. Quiere decir que si aquí al lado hay una máscara de transmisión de otro enlace, bueno, ahora estos dos enlaces se están interfiriendo por mi culpa. Porque yo creí, alguien me dijo, que la solución es colocarle más potencia al equipo. Esta imagen que están viendo a continuación me muestra dos cosas. Uno, que cuando yo ensancho el canal, fíjense que este es un ancho de 20 y el que está al lado de amarillo es un ancho de 40. Ocupo mucho más. Fíjense lo que les dije. Uno de 40 me pudiese hacer ocupar hasta 120 MHz en el espectro. Una locura. Bueno, ni hablar de 80. Entonces, si yo ocupo más espacio, la probabilidad de interferencia aumenta. Y segundo, cuando yo ensancho el canal, pierdo 3 dB por algo que se llama densidad espectral de potencia.
Perder 3 dB equivale a perder la mitad de la potencia en vatios. Entonces ya mi señal no llega tan lejos. Mucha gente entonces trata de compensar eso subiéndole aún más potencia al equipo y bueno, termina de empeorar todo. Porque se terminan de ensanchar aún más estas bandas laterales y bueno, acabo con todo y mi enlace no funciona y termina funcionando peor que cuando estaba en 20 MHz. Entonces, estamos hablando de interferencia. ¿Qué es interferencia? Cuando un dispositivo escucha otra señal en su misma frecuencia. Fíjense algo. Aquí no importa marca de equipo, no importa protocolo. Lo que importa es la energía. La energía se representa en forma de frecuencias. Si ustedes están en un espacio hablando con alguien, fíjense que están con su esposa, esposo, no sé, novia, novio, hablando en un sitio público y en la mesa de al lado se sientan, no sé, unos taiwaneses. Yo creo que aquí, bueno, yo no entiendo taiwanés, no sé si alguno de ustedes lo entiende, pero si esos taiwaneses se ponen, bueno, los taiwaneses hablan chino, ¿no? Bueno, uno de los tantos idiomas que se hablan en China, no sé. Si esos taiwaneses empiezan a hablar en chino o en el idioma que sea de Asia, con un tono bien alto y empiezan a gritar, nosotros no los entendemos, pero nos afectan, nos interfieren a la conversación que seguramente nosotros teníamos en ese momento. Entonces, la interferencia no importa la naturaleza de la señal ni el protocolo. Seguramente todos ustedes han escuchado que un horno de microondas es capaz de interferir las señales de Wi-Fi en 2.4 y eso es verdad. Bueno, el horno de microondas no usa el estándar 802.11. Pero nos interfiere porque lo que importa es la frecuencia y la energía. Entonces, cuando alguien coincide con nosotros total o parcialmente en esa frecuencia que tiene configurado el enlace, eso es interferencia. La interferencia hace que los procesos que debe ejecutar el radio para transmitir y recibir la información, ese proceso se llama modulación, demodulación, transformar esa señal binaria a una señal que de forma analógica se pueda transportar en el aire y viceversa. Esos procesos fallan cuando hay interferencia. Lo que están viendo en pantalla es la interferencia de canal adyacente. Es cuando de forma parcial mi máscara de transmisión, fíjense que esta es una de alta potencia, esta es una señal de alguien que es irresponsable. Y aquí estamos dibujando la señal del irresponsable. Un irresponsable le configuró toda la potencia que da su equipo. Se creó una máscara de transmisión grandota con unas bandas laterales bien pronunciadas y empezó a interferir al radio de Grecia, de Ángel o de Oriana, que estaban haciendo todo bien. Entonces, él los interfiere a ellos y ellos ahora lo interfieren a él, porque la interferencia es bidireccional. Entonces, esto es la interferencia de canal adyacente, la cual empeora cuando yo uso alta potencia, porque soy un irresponsable. Entonces, volvamos a hablar de los cuadritos o trapecios o rectángulos que nos han hecho creer cuando nos dibujan los canales en las bandas de uso libre. Si yo me pongo a creer en eso, entonces yo puedo decir, bueno, no pasa nada si yo en la misma torre, en mi misma torre, coloco un radio en el canal 36 y otro en el canal 40, viendo más o menos hacia el mismo sitio. Porque según la imagen, los cuadritos están en canales separados, pero como los radios no son cuadritos, la máscara de transmisión, mejor dicho, sino son algo parecido a una campana, resulta que el canal 36 y el 40 sí se interfieren y pasa lo que estamos viendo aquí abajo en la imagen. Esto es interferencia, tal cual como la imagen anterior, de canal adyacente. Es cuando la interferencia es parcial. Esta interferencia es la peor de todas. Esto genera
pérdida de información porque hay retransmisiones. Retransmisiones es que yo le estoy diciendo algo a Ángel Smith, que es uno de los amigos que nos acompañó hoy acá, y él no entienda lo que yo le estoy diciendo y me dice, Luis, por favor, ¿puedes repetir? Y yo le vuelvo a explicar y él me dice, no entendí, ¿puedes repetir nuevamente? Y así nos las pasamos toda la tarde. Esos son retransmisiones, volver a enviar la información que no llegó bien. Cuando en una red hay retransmisiones, se pierden paquetes, sobre todo en las aplicaciones de tiempo real, porque esas aplicaciones no se pueden poner en pausa. Esas aplicaciones no se almacenan en un buffer de memoria como si lo hace Netflix, como si lo hace Disney, como si lo hace en los videos que están almacenados en YouTube. Eso ya está guardado en un sitio. Yo lo que estoy haciendo es reproduciéndolo. Eso no sufre tanto cuando hay retransmisiones, pero lo que es en vivo no se puede almacenar en un buffer. Eso debe mantenerse en un proceso de comunicación constante. Y si hay pérdida de paquetes por retransmisiones, se va a perder la información. Si estás hablando por una videollamada o una llamada por WhatsApp con alguien y en ese momento hubo una tasa alta de pérdidas, bueno, dejaste de escuchar lo que la persona te dijo. Por otra parte, hay otro tipo de interferencia cuando las máscaras de transmisión coinciden totalmente, es decir, dos equipos en el mismo canal, dos o más. Esta es menos dañina que la anterior, pero igual me genera una reducción del throughput porque el tiempo aire, que es el tiempo inalámbrico, se debe compartir ahora entre dos equipos o más, si son varios equipos usando la misma frecuencia, varios APs, varios sistemas. Nosotros cuando hablamos de radioenlaces, un indicador de si mi enlace está bien o está mal, aunque no es el más importante, pero un indicador es el nivel de señal, es lo que estoy recibiendo del otro extremo, del radio del otro extremo. Hay ciertos valores, o hay un rango típico de valores de un radioenlace, quizás de menos 80 a menos 50, digamos que son valores típicos. Pero ese valor no tiene mucho sentido si yo no lo comparo con otros valores, otras variables. Una de esas variables es la sensibilidad. La sensibilidad es el mínimo valor que necesita el receptor del radio para entender lo que el transmisor que está en el otro extremo le está enviando. Todo proceso de comunicación inalámbrica necesita, bueno, inalámbrico y alámbrico también tiene valores de sensibilidad. Eso aplica para todas las tecnologías de comunicación. Hasta para nosotros, los seres humanos, tenemos una sensibilidad en nuestro aparato auditivo. Si alguien nos habla muy bajo o es alguien que está muy lejos, hay un momento que ya no le entendemos. ¿Por qué? Porque se alcanzó la sensibilidad. Y no es igual en todos. Hay gente que escucha mejor que otros porque tienen valores de sensibilidad diferentes. Entonces, cuando un radioenlace yo quiero saber si va a funcionar adecuadamente, sobre todo cuando estoy haciendo cálculos teóricos antes de hacer la implementación, debo hacer el cálculo del valor de potencia de recepción para compararlo con la sensibilidad. Si vemos un ejemplo, aquí tenemos un radio de Ubiquiti, el Rocket 5AC, podemos ver que este radio nos muestra para distintos niveles de modulación distintos valores de sensibilidad. ¿Qué es la modulación? Es el proceso mediante el cual la información digital que se genera en mis redes, los unos y ceros, se debe adaptar a una señal que se pueda transmitir en el aire de forma analógica. Y cuando recibo, hago el proceso contrario. Esa señal analógica la tengo que volver a transformar en digital. Entonces, todos los radios modulan y demodulan a distintas tasas. Modulaciones más altas significan mayor velocidad. Modulaciones más bajas significa menor velocidad. Les pongo un ejemplo. Si yo hablo más rápido, este webinar que tiene una duración de hora y media, quizás lo doy en 30 minutos. Si hablo más lento, este webinar entonces a lo mejor dura 3 horas. Entonces la velocidad es qué tan rápido o no yo puedo transmitir información en determinado periodo de tiempo.
Modulaciones bajas simplemente lo que significa es que estoy transmitiendo menos información en un tiempo X si lo comparo con una modulación alta donde en ese mismo tiempo transmito más información. Las modulaciones altas necesitan mejor nivel de señal. Lo pueden ver en la tabla. En este modelo de radio que ven en pantalla, la modulación más alta es 256 QAM con una codificación de 5 sextos. Él necesita un valor mínimo de menos 65. Quiere decir que si mi radioenlace me está generando un valor de potencia de recepción de menos 70, no es factible trabajar con esta modulación. Y no hay nada que hacer porque son parámetros del fabricante. Es por ello que cuando alguien me pregunta, y es una de las preguntas más comunes que me hacen, Luis, ¿cuál es un buen valor de potencia de recepción? Mi enlace está en menos 60. Luis, mi enlace está en menos 50. Luis, mi enlace está en menos 55. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Yo a todos le doy la misma respuesta. La respuesta es depende. Yo le voy a decir, eso depende. Depende de con qué modulación tú quieras trabajar, porque la sensibilidad va a ser diferente. Eso depende del piso de ruido, porque resulta que tu señal debe estar lo más alejada posible del piso de ruido, y el piso de ruido no es igual en todos los sitios. ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el piso de ruido? La suma de todas las fuentes de ruido que hay en el lugar donde yo estoy haciendo la implementación de mi enlace. Ese piso de ruido es la suma del ruido térmico, que es el único ruido que puedo calcular de forma teórica, el ruido generado por el hombre, el ruido generado por sistemas electrónicos, el ruido generado por sistemas eléctricos, el ruido generado por el propio radio. Todo eso se suma y crea lo que es el piso de ruido. Bueno, resulta que si mi señal no está por encima del piso de ruido, el enlace no es factible. ¿Qué tan separada debe estar mi señal del piso de ruido? Bueno, eso depende de los megas que yo quiera transportar en el enlace. ¿Cómo puedo medir el piso de ruido? Una de las maneras con un analizador de espectro, como lo ven en la imagen. Y esto vamos a hablar un poquito más adelante de este modelo de analizador. Digamos que este valor más bajo es el piso de ruido. Según esta imagen es menos 82, porque está un poquitico por arriba. Mentira, menos 78. Según esta imagen, menos 78. Entonces, mi nivel de señal debe estar lo más separada posible del piso de ruido para que el enlace realmente funcione bien. Si nos guiamos por esta imagen, esta señal está, bueno, buenísima. Como menos 35, más bien demasiado alta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre menos 78 y menos 35? Bueno, esa diferencia se llama relación señal a ruido. Es la diferencia que hay entre la señal que yo estoy recibiendo, y el piso de ruido. En este ejemplo es de 43, lo cual es buenísimo. Digamos que yo debo buscar siempre valores por encima de 30. Si yo estoy utilizando el analizador de espectro que viene embebido significa integrado en el radio, entonces lo que yo veo en la parte inferior en color rojo, ese es el piso de ruido. En esta imagen pareciera que es un menos, no sé, menos 90, puede ser, menos 90. Entonces la clave en todo sistema de comunicaciones, no solo inalámbrico, en cualquier sistema de comunicaciones, la variable más importante no es Luis, menos 50 es un buen nivel de señal, Luis, menos 65 es un buen nivel de señal. No, eso no importa. La clave es la relación señal a ruido. Si ese valor es grande, probablemente nos va a ir bien. Ya va, Luis, ¿cómo que probablemente? Sí, probablemente porque tú puedes tener una buena relación señal a ruido, pero estás trabajando en un canal que está interferido. Entonces tampoco te va a funcionar bien. Esto quiere decir que ruido e interferencia no son la misma cosa. Son dos fenómenos diferentes.
Que normalmente están ambos, sí, probablemente están ambos siempre juntos, pero no es lo mismo. Yo puedo no tener interferencia, pero ruido siempre va a existir. La diferencia es que el piso de ruido en unos sitios es más alto que en otros. Entonces, cuando yo ensancho el canal, vuelvo con el tema de ensanchar el canal, como yo pierdo 3 dB, ahora me estoy acercando más al piso de ruido, entonces mi relación señal a ruido es peor. Entonces, cuando yo ensancho el canal pasan dos cosas. Tengo ahora una peor relación señal a ruido y de paso, ahora es más probable que tenga interferencia porque estoy ocupando más espacio. Hablando un poco de la modulación y el efecto que genera la interferencia en ella, bueno, la modulación trabaja en conjunto con algo que se llama diagrama de constelación. El diagrama de constelación es un plano donde se realiza algo que se llama mapeo de símbolos. Básicamente, eso está asociado, perdón, está asociado a las muestras que yo tomo de la señal analógica. ¿Qué tantas muestras yo puedo tomar? Entonces, modulaciones más altas usan más símbolos que modulaciones más bajas. Lo que están viendo en pantalla es la modulación 16 QAM, que usa 16 símbolos y cada símbolo es la combinación de 4 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo transmito, voy a transmitir 4 bits a la vez. Por ejemplo, yo puedo transmitir 1001 o puedo transmitir 1110, puedo transmitir 1111, todas las combinaciones posibles de 4 bits. Modulaciones más altas transmiten más bits simultáneamente. Modulaciones más bajas transmiten menos bits simultáneamente. Por eso es que la modulación es directamente proporcional a la velocidad de mi enlace. Porque es lo que ya les mencioné. Si yo digo menos palabras en X periodo de tiempo, estoy hablando más rápido y eso se traduce en más velocidad. Entonces veamos el ejemplo. Yo quiero transmitir 1000. Eso lo mapeo en mi diagrama de constelación, lo modulo y lo transmito. En este caso, en este ejemplo, tengo poca interferencia y o una buena relación señal a ruido, porque acuérdense que las dos cosas me afectan. Pero en este caso las dos variables están bien. Si yo tengo poca interferencia y o una buena relación señal a ruido, entonces el símbolo que transmití, que está ubicado en esa posición que estoy resaltando, va a llegar justo donde tiene que llegar en el receptor del otro extremo. Y como el receptor del otro extremo sabe que en esa posición corresponde a 1000, entonces yo transmití 1000 y recibió el radio en el otro extremo 1000. Este es un proceso de comunicación sin errores. Esto es lo que yo siempre quiero. Pasemos a un escenario donde hay una interferencia leve y o una relación señal a ruido no tan buena. Volví a transmitir 1000, pero fíjense que ahora no llegó justo en el valor que representa 100, sino que llegó movido. Mírenlo por acá. Pero como sigue estando más cerca de 1000 que de cualquier otro valor, esto se puede corregir y para efectos prácticos la información llegó bien. Es como cuando ustedes le dicen 8 palabras y hay una que no le escucharon bien, pero por asociación ustedes le dan sentido a la frase completa. Bueno, algo pasa, algo parecido a eso. Muy bien. Ahora pensemos en un escenario de interferencia alta y o una mala relación señal a ruido. Transmití el mismo símbolo y fíjense que ahora llegó tan movido que ahora se parece más a otro símbolo y aquí ya no hay nada que hacer porque el radio va a asumir que esto es 1100 y esto es un error porque eso no fue lo que transmití. Eso acarrea una retransmisión. Debo volver a enviar la información.
Esto es lo que me genera la interferencia. Y es peor cuando tengo modulaciones más altas porque los símbolos están más cerca. Entonces, si se mueven, es más difícil de corregir. Entonces, lo que están viendo en la imagen en azul son los símbolos que llegaron movidos, pero los puedo corregir con el mecanismo de corrección de errores. Los que están en rojo llegaron tan movidos que parecen otro símbolo y ya no hay nada que hacer. Necesito entonces retransmitir. ¿Qué es una retransmisión? Cuando el receptor por interferencia o una mala relación señal-ruido no recibe una trama correctamente o no se reconoce, puede ser necesaria una retransmisión. Las retransmisiones reducen la eficiencia de la comunicación de datos en redes inalámbricas debido a que crecen los encabezados o las cabeceras, se sobrecargan los tiempos de contención, hay bits de redundancia y se duplican los tiempos para entregar con éxito las tramas y los paquetes. En pocas palabras, las retransmisiones acaban con el servicio del cliente, especialmente cuando es servicios en tiempo real. La mayoría de los equipos tienen de forma directa o indirecta un indicador que se llama CCQ, que, dicho en palabras sencillas, nos dice cuántas tramas se están retransmitiendo. Ejemplo. Bueno, me voy para acá y me devuelvo para explicarle otra cosa. Si yo tengo un CCQ de 79%, lo que me está diciendo es que el 21% de las tramas se retransmitieron. ¿Por qué se retransmitieron? Porque tengo interferencia y o una mala relación señal-ruido. ¿Cómo yo calculo el throughput, que es la capacidad real percibible por el cliente o los clientes? Bueno, el throughput es igual a la tasa de modulación menos, le quito el 30% que ocupan las cabeceras de la trama, multiplicado por el CCQ. ¿Por qué le quito ese 30%? Porque todo lo que viaja en el aire se conoce como data rate, pero no todo lo que viaja en el aire son los datos del usuario. Para que los enlaces se comuniquen necesitan unas tramas de control para que el radio A le diga al radio B: hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo estás tú? ¿Te mantienes bien? Sí, yo me mantengo bien por acá. Esos son tramas de control. Esas tramas de control ocupan entre un 30 y un 50%. En el caso de radioenlaces es como un 30. En el caso de Wi-Fi es como un 50. Entonces, si yo tengo un data rate, por ejemplo, una tasa de modulación de 78 megas, si le quito el 30% y lo multiplico por el CCQ del ejemplo, esto se viene traduciendo en un throughput real que puede percibir el usuario de 43 megas. Con la salvedad que para que ustedes puedan hacer estos cálculos y validar el CCQ, el enlace debe tener tráfico. Si no tiene tráfico, el valor del CCQ es medio engañoso. Entonces, ¿qué ocurre con los enlaces? Cuando ellos determinan que hay muchas retransmisiones, ellos cambian de modulación hacia una más baja para ver si con eso deja de haber errores. Eso se llama ajuste automático de modulación. Este ajuste automático no está normado por la UIT o ningún ente, sino que cada radio tiene sus propios algoritmos para hacer el ajuste. No obstante, se parecen. Se los explico rápidamente. Todo radio va a tratar en principio de ir a la modulación más alta. Si él determina que hay errores, retransmisiones, todo lo que ya hablamos, él va a cambiar algo que se llama tiempos de intervalo de guarda. Básicamente es modificar los tiempos en que se hace el mapeo de los símbolos, haciéndolo un poquitico más lento a ver si con eso se corrige. Si no logra corregir, él cambia de modulación a una más baja. Si siguen los errores, cambia de intervalo de guarda. Si siguen los errores, cambia de modulación a una más baja, cambia de intervalo de guarda, cambia de modulación
hasta que por fin él llega a una modulación donde no hay errores. Pero lamentablemente, si el radio está configurado en auto, él no se va a quedar ahí, sino que se devuelve a la más alta. Y si no puede, bueno, se repite todo este proceso hasta el infinito. Entonces todo esto se empeora. Todo esto se empeora cuando nosotros tenemos enlaces con interferencia y o una mala relación señal-ruido, donde yo puedo evidenciar que mi enlace tiene problemas. En el caso de un equipo Ubiquiti, en el dashboard hay unos recuadros que dicen Local RX Data Rate y Remote RX Data Rate. Ese cuadrito que va a estar en color verde va a estar ubicado en las distintas tasas de modulación. Él por defecto va a tratar de estar en la más alta, que es a la derecha, pero ustedes pueden ver si el equipo tiene problemas que él empieza a brincar. Llega a una más baja y se devuelve a la más alta y hace lo mismo varias veces. Esto es lo que le acabo de explicar. Ahí me estoy dando cuenta que mi enlace tiene problemas. Otra manera de darme cuenta es en este valor que se llama capacity. Este valor que se llama capacity no es otra cosa que esta cuenta que acabamos de sacar acá. Él en segundo plano evalúa el CCQ y hace un cálculo estimado de la velocidad que puede tener el cliente en ese momento. Eso es capacity. En MikroTik también tengo la capacidad de ver los cambios de modulación y también ver el CCQ. Acá no lo tengo en la imagen, pero es una columna que podemos agregar para ver qué tan bien o qué tan mal está mi enlace MikroTik. Muy bien, antes de continuar, ya nos quedan pocos minutos. Fíjense, a los amigos que son de Caracas o que tienen la posibilidad de venir a Caracas, nosotros el día 20 de noviembre vamos a dar un Wireless Workshop. Este es un curso que nosotros tenemos muchos años dando y que ha ido evolucionando a medida de nuevas tendencias, requerimientos de ustedes mismos, nuestros seguidores. Es un curso genérico donde nosotros tratamos, y creo que casi siempre lo logramos, de explicar de la manera más sencilla posible todo lo necesario para que sus radioenlaces funcionen de la mejor manera, sin importar el fabricante. De hecho, el workshop lo hacemos con equipos de 4 fabricantes: Ubiquiti, Cambium Networks, Mimosa y MikroTik. Porque nosotros somos de la firme convicción que si entendemos los fundamentos podemos trabajar con cualquier equipo. Entonces, este es un curso que estamos dando en un precio que nunca habíamos utilizado, que es un costo de $25. Este es un curso que normalmente nosotros lo ofertamos por encima de $100. Y de paso, por si fuese poco, agregamos en el mismo curso, por el mismo precio, todo lo que tiene que ver con soluciones DC para energizar equipos en micronodos de telecomunicaciones, utilizando fuentes inteligentes, en este caso las de ALG-CON. Entonces vamos a explicar en el workshop todos los fundamentos de radiofrecuencia, vamos a hacer demostraciones en vivo con equipos y también vamos a explicar cómo es esa topología lógica y física de energizar los equipos en DC y por qué hacerlo, qué beneficio me da eso, por qué no dejar mi UPS o dejar, no sé, como le decimos acá, el powerhouse, inversor cargador. Aquí vamos a explicar el beneficio de energizar directamente a los equipos en voltaje DC. Eso es parte del temario. También, bueno, aquí tienen un resumen del temario, esto está publicado en Instagram, lo pueden ver con más detalle. También vamos a hablar de una marca de equipos para censar variables de ambiente, incluido energía, especialmente si yo quiero darle inteligencia a algo que no lo tiene. Quiero monitorear el tablero eléctrico del data center, pero es un tablero de hace 50 años y obviamente no tiene ninguna inteligencia para monitorearlo. Bueno, con estos equipos AKCP yo puedo monitorear ese tablero y tener indicativos en tiempo real, que me envíe Telegram, que me construya una gráfica con el voltaje, con la corriente. Puedo hacer lo mismo para monitorear baterías, para monitorear temperatura, nivel de un tanque de gasoil, lo que sea. Le puedo dar inteligencia a cualquier cosa y tener esa estadística en tiempo real con gráficos y generación de alertas.
algo muy pertinente, especialmente en estos tiempos donde, bueno, el problema eléctrico, lejos de solucionarse, ha empeorado, especialmente en Venezuela, por si hay alguien que nos acompaña hoy que está en otro país. Entonces, todo esto es el temario del Wireless Workshop del 20 de noviembre. En la Castellana, $25. Cupos limitados, ya no sé cuántos cupos nos quedan, no deben quedar muchos, así que si alguno quiere asistir, bueno, está cordialmente invitado y creemos que el costo está bastante accesible. Si desean inscribirse, vayan al link que está en el perfil de nuestra cuenta de Instagram. Hay algo que se llama Linktree. Eso los va a llevar a un menú y ahí hay un botoncito que dice registrarse para el Wireless Workshop. ¿Cuál es nuestra cuenta de Instagram? @ecoinos, ahí se lo escribí en el chat. Muy bien. Entonces, para terminar, no, todavía faltan unos minutitos, vamos a hablar del análisis de espectro. Hemos hablado de la máscara de transmisión. La máscara de transmisión es la representación de las frecuencias en el espectro. Para yo ver esas máscaras de transmisión, entonces necesito utilizar un equipo que se llama analizador de espectro. Es la única manera de verlo. No hay otra. Eso yo no me puedo asomar en la ventana, no me puedo colocar unos lentes y verlo, no. Eso no se ve sino con este equipo especializado. Este equipo me muestra todas las máscaras de transmisión que están presentes en un rango de frecuencia. ¿En cuál rango? El que yo esté evaluando. Por ejemplo, yo puedo evaluar de 5000 a 6000 MHz. Bueno, me va a mostrar todas las máscaras de transmisión que están allí. ¿Para qué yo hago un análisis de espectro? Con la finalidad principal de saber si hay canales o no disponibles para yo utilizarlos. Este es el motivo del analizador de espectro. También lo utilizo obviamente si yo estoy trabajando bien y alguien me empieza a interferir. Bueno, con el analizador de espectro quizás puedo tener más detalles e inclusive conseguir al culpable. Nosotros, hablando de banda libre, podemos utilizar el propio analizador de espectro que trae de forma embebida el radio. Casi todos los fabricantes, por lo menos todos los que yo les mencioné, con los que trabajamos en el workshop, tienen un analizador de espectro embebido, es decir, que el propio equipo es capaz de hacer un análisis. ¿Es 100% preciso ese analizador de esos equipos? La respuesta es no. Pero es mejor utilizar ese analizador que no hacer el análisis. Si yo quiero ir más allá y tener un análisis mucho más preciso, entonces necesito un equipo dedicado solo para hacer eso. Es lo que nosotros llamamos un analizador de espectro standalone. Digamos que los analizadores de espectro standalone tradicionales están todos en el orden o por encima de los $5000, $5000, $10000, $50000. Son equipos bien costosos, pero bueno, equipos muy especializados. Nosotros no necesitamos llegar a ese extremo, porque la tecnología ha ido evolucionando y ahora nos permite tener analizadores de espectro en, por ejemplo, una unidad USB. ¿Es igual de completo que el que cuesta $20000? Por favor, obviamente no. Pero me muestra lo mínimo y básico que es suficiente para yo saber qué canal utilizar. Les voy a mostrar rápidamente los analizadores que vienen embebidos con los equipos Ubiquiti, Microtik, Cambium y Mimosa. El de Ubiquiti se llama AirView y me muestra 3 vistas. Una vista en cascada, una vista de nivel de potencia y una vista que es la más parecida a un analizador de espectro convencional, que es esta que se llama vista en tiempo real. ¿Qué me muestra esta vista en tiempo real? Bueno, las máscaras de transmisión que está determinando. Él no te va a dar detalles, él no te va a decir, mira, este es el radio de la empresa A, este es el radio de la empresa B, este es el radio de la empresa C, no. Y a ustedes tampoco les interesa. A ustedes les interesa es ver si hay espacios disponibles o no. Las otras vistas tienen relación porque hay una escala de colores donde yo debería buscar espacios que estén en los colores más oscuros, tipo azul oscuro o negro. Si yo veo señales con colores amarillo, naranja y rojo,
me está diciendo, mira, aquí hay un canal que ya está ocupado por alguien. Y fíjense que las vistas tienen correspondencia. O sea, tanto la vista de cascada como la vista de potencia, como la vista en tiempo real, me muestran que ahí hay una señal. Entonces yo ese espacio no lo puedo utilizar para configurar mi radio. Eso es lo que me dice el analizador. Tenemos el de pero ya está casi pronto. MikroTik. Para limpiarlo, dejarlo listo, pero otro día. Hay un micrófono por allí, por favor. Ok. Tenemos el de MikroTik. El de MikroTik quizás es el más rudimentario de los 4 fabricantes, pero igual me sirve porque me muestra los colores y yo debería buscar espacios que estén más azules o negros. Tenemos el de Mimosa. Me muestra también en colores los canales ocupados y en rojo el piso de ruido. El de Mimosa usa algo que se llama, bueno, y también lo tiene, es la misma lógica para Ubiquiti y para Cambium, que es porcentaje o probabilidad de ocurrencia. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven una máscara de transmisión en este analizador y está en color morado, lo que te está diciendo él es que es probable que sea un solo radio que está configurado allí. Pero si ven la misma figura en un color más intenso, tipo amarillo o verde, te está diciendo que son varios radios que están configurados en la misma frecuencia. Eso es la probabilidad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Sea 1 o sean 1000, no utilizar esa frecuencia porque está ocupada. Hay que buscar los espacios disponibles si los hubiese. Si no los hay, lo responsable es decir, mira, en este sitio no puedo implementar el radio en la banda de 5 GHz. Este es el de Cambium. Son bastante similares, digamos, Ubiquiti, Cambium y Mimosa en sus análisis. MikroTik es el que algo diferente, un poco más rudimentario, como les mencioné. ¿Qué ocurre con estos analizadores? Funcionan, sí, pero hay momentos donde no son capaces de captar con la velocidad necesaria las señales que están presentes. También me ha ocurrido que a veces hay señales que son de un protocolo diferente al que hablan los radioenlaces y no las detecta. Entonces, cuando yo quiero realmente un estudio real, profesional, debo ir con un analizador de espectro dedicado, standalone. Opciones económicas, la que están viendo en pantalla, es un equipo que nosotros utilizamos, también lo vendemos. Costo aproximado $700. Luis, eso es muy caro. Bueno, yo creo que es más caro que se le vayan los clientes porque el enlace no funciona. Este analizador de espectro, el hardware, digamos, está en una unidad USB. El software está en el PC. Tiene un puerto SMA que yo le coloco la antena con la cual quiero hacer el estudio. El software del analizador es el que están viendo en pantalla. Me muestra el diagrama de todas las máscaras de transmisión que le está viendo. Y la lógica es que yo lo hago para buscar posibles espacios disponibles para yo configurar mi equipo. Si comparamos los embebidos versus los standalone siempre van a funcionar mejor porque, repito, es un hardware diseñado para eso. De hecho, esta imagen fue una publicación que hicimos en Instagram hace ya no sé cuántos, 5 años, no recuerdo, donde nos dimos a la tarea de comparar y evaluar un espectro con el analizador AirView de Ubiquiti y el analizador que les mostré USB, que es la marca del fabricante es Triarchy. Fíjense que evaluando el mismo rango de frecuencia, miren que aquí hay una señal que determinó el analizador Triarchy y si yo me guío por el AirView, aquí pareciera que no hay nada. Lo mismo por acá. Aquí pareciera que no hay nada y sí lo hay. Entonces, bueno, esta prueba la hemos hecho de 1000 maneras y siempre llegamos a la misma conclusión.
Si no tengo nada, es mejor utilizar el del radio. Pero si tengo los recursos y quiero hacer algo profesional, debería hacer la inversión en un analizador standalone. Finalizo entonces con también otra publicación que hicimos en Instagram, no sé, hace como 3 años, y simplemente es como un resumen de lo que vimos hoy acá. Bueno, esto es una vista de un análisis reciente que hicimos con el analizador Triarchy. Fíjense que yo lo que quiero buscar es esto. Por ejemplo, aquí hay un espacio en blanco para yo posicionarme. ¿Qué no debo hacer yo? Configurar mi radio aquí, porque esto ya está ocupado por otro. El analizador de espectro dedicado tiene la ventaja que tiene algo que se llama Max Hall, que me muestra o me guarda el histórico de las señales que él ha captado. Y realmente eso es lo que a mí me importa, el histórico. Ese es parte de los problemas que tienen los analizadores embebidos, que no son muy buenos para guardarme el histórico. Y hay veces que hay señales que no captan. Este analizador sí las va a captar. Muy bien. Entonces, quiero mostrarles esto. Está en nuestro Instagram. Probablemente lo publiquemos nuevamente hoy o mañana, aprovechando todos estos eventos asociados a wireless que estamos promocionando. Fíjense, se llama el espectro como recurso finito. El espectro radioeléctrico de las señales de microondas es invisible para la vista humana, pero su energía existe y gracias a ella se puede transportar información de manera inalámbrica, a través de largas distancias mediante el uso de radioenlace. El espectro está conformado por valores de frecuencia, que a su vez se organizan en canales, cada uno con un valor central expresado en megahertz y un ancho. El espectro es un recurso finito, ya que los canales, al estar ocupados, dejan de estar disponibles para el resto, o al menos así debería ser. Vemos en la imagen un estacionamiento donde si no hay un lugar, nosotros no nos podemos estacionar, tenemos que esperar que alguien se retire o retirarnos nosotros del sitio. En radioenlace el equivalente sería, bueno, buscar otro punto para hacer nuestro enlace, porque ya el punto que estoy evaluando, el nodo, el edificio, el cerro, donde sea que yo quiera hacer el radioenlace, está colapsado. Continúo. El espectro radioeléctrico en la banda de 5 GHz se representa mediante portadoras o canales con una frecuencia central y un ancho. Cada canal está numerado según la normativa internacional de la Infraestructura Nacional de Información, la UNI, no licenciada por sus siglas inglesas, Infraestructura Nacional de Información no licenciada. La banda de 5 GHz es de uso libre porque para la implementación y despliegue de radioenlaces punto a punto y punto multipunto no se requiere de una permisología gubernamental ni del pago de licencias o habilitaciones. No obstante, la norma, típicamente la misma en todos los países de Latinoamérica, define y regula el uso, es decir, qué canales puedo usar indoor, qué canales puedo usar outdoor, y la potencia máxima según el canal específico a utilizar. El espectro radioeléctrico de las microondas lo podemos observar mediante el uso de un analizador de espectro. Típicamente los radios, sin importar la marca y modelo, ya traen embebido uno. El analizador nos mostrará las portadoras existentes, radioenlaces ya establecidos y los posibles espacios disponibles donde se pudiese colocar un nuevo radioenlace. Entonces, fíjense, si yo me empecino en implementar bajo condiciones de saturación, es decir, que yo al pensar que como es libre la banda, significa que obligatoriamente debe haber un canal para mí y yo me empecino en establecer un radioenlace sobre canales que ya estaban previamente establecidos, el servicio que yo le voy a prestar al cliente va a ser pésimo. Y si yo me dedico a vender internet y mi servicio es pésimo, bueno, ya saben el futuro que va a tener el negocio. Entonces aquí tenemos dos imágenes y con esto nos despedimos y pasamos a la sección de preguntas. Si desean preguntar o comentar algo, fíjense. Miren un sitio totalmente saturado. Miren el nivel del piso de ruido versus, bueno, aquí lo vemos con más detalle. Miren el piso de ruido
básicamente todo está en rojo, versus un sitio en un entorno rural donde tengo muchísimos espacios para trabajar. Entonces, el criterio queda de nuestro lado, la decisión queda de nuestro lado, las herramientas las tenemos. Depende de nosotros si queremos ser irresponsables, afectar a los vecinos y prestar un pésimo servicio. Si esa es la decisión, bueno, creo que nuestro futuro en el mundo del WISP no va a ser muy duradero. Entonces, si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor la pueden plantear en el chat. Les muestro por acá nuevamente, bueno, parte de lo que hacemos en el tema de entrenamientos y consultorías con las marcas que trabajamos, los cursos que estamos ofreciendo, entrenamientos oficiales con certificación internacional Ubiquiti, Microtik, Cambium Networks y otros entrenamientos y consultorías basados en monitoreo, radioenlaces, configuración de equipos para GPON, virtualización con Proxmox, diseño y gestión de redes para el que quiere comenzar en redes, transporte de servicio de ingeniería de tráfico con MPLS, una muestra de los cursos que tenemos disponibles. Ahí tienen nuevamente los datos de contacto. Y bueno, me queda invitarlos para el workshop del día 20 de noviembre. No se los mencioné. Vamos a tener como invitado al ingeniero David Rodríguez. David es un experto en regulaciones y normas para el uso del espectro radioeléctrico en Venezuela. Así que cualquier duda que tengan ustedes referente a qué canales utilizar, qué potencia utilizar, bueno, David se las va a poder aclarar desde el punto de vista de la normativa nuestra, la normativa que está vigente en Conatel. Él es una persona con mucha experiencia, de hecho se dedica a la parte de proyectos en telecomunicaciones, así que bueno, es un invitado bien especial que vamos a tener en el workshop. Entonces, con esto damos fin al workshop. Espero que les haya gustado. No sé si tienen algún comentario. Pueden escribirlo en el chat o pueden utilizar el micrófono si desean preguntar algo. Y damos entrenamientos online. De todos los entrenamientos que les mostré, muchos de ellos también los dictamos online. Sobre este tema inalámbrico, tenemos algunos entrenamientos online que hemos dado y bueno, periódicamente estamos ofertando. Igual también ofrecemos cursos a empresas, si hay un requerimiento en particular. Ok, bueno, y tienen, les dejo por acá en pantalla mi número. Cualquier cosa me pueden escribir directamente al WhatsApp. La presentación no va a estar disponible, pero sí esta masterclass la vamos a subir y va a estar disponible a partir de mañana en el canal de YouTube. Nos pueden buscar como Ecoinos. Van a YouTube y escriben Ecoinos y lo va a llevar a nuestro canal. Ahí va a estar disponible esta clase. Gracias a ti. Vale, esa es la idea, que esta información les sea de utilidad y bueno, que tratemos de lograr ese convivir armónico porque finalmente el espectro lo necesitamos todos. Esta es una información que realmente hay que difundirla porque es la única manera de que ese espectro en banda libre, bueno, le podamos extender la vida. Aquí no nos sirve ser egoísta y guardarnos la información, todo lo contrario. Mientras más personas sepan cuál es la mejor manera de
hacer las implementaciones de los radioenlaces, bueno, mejor van a funcionar esos enlaces para todos. Muy bien, si hay algún comentario o una pregunta adicional, la pueden plantear en este momento. Si no, vamos a terminar entonces la clase. Gracias a todos los que se pudieron conectar. Y bueno, pueden recomendarle a sus amigos, a sus colegas, compañeros de trabajo, decirles que a partir de mañana esta clase va a estar disponible en el canal de YouTube, donde por cierto también hay otros webinars e información interesante relativa a radioenlace. Muy bien, entonces que tengan feliz tarde. Saludos a todos.